A ver, voy a compartir mi pantalla y me confirman, por favor, si se logra ver ya. ¿Se observa mi pantalla? Sí, Miss. A ver. A ver, para poder iniciar con la sesión del día de hoy, les hago una pregunta. ¿Qué entienden ustedes por comunicación? Ya que el área se enfoca en ello, ¿no? ¿Qué entienden? Hay que recordar de que las sesiones que nosotros vayamos a tener, por favor, deseo participación de ustedes, ¿sí? Eso es lo único que les voy a pedir. Si yo les consulto, les hago una pregunta y ustedes no conocen, me comentan y me dicen, profesora, no sé, no me acuerdo, para yo poder profundizar, ¿sí? Pero no hay que quedarnos callados. Ya, a ver, Mónica Ramos. Dime, Miss. Mónica, ¿qué entiendes por comunicación? ¿O qué querrá decir la palabra comunicación? ¿Tú qué entiendes por ello? En cómo comunicarnos, Miss. Ya, la forma de cómo comunicarnos, muy bien. Rocío Rivera, Para saber más sobre unos textos o así, paréntesis. ya, para saber más de los textos. Raúl Rondón, Raúl, me parece que no está Raúl, ¿no? Dafne Salazar, Dafne Salazar, parece que tampoco está, ¿no? Judith Cari, Laura, tampoco. Ana María Ramos, Buenos días, Miss. Miss, ¿me escucha? sí, buenos días, Ana María. A ver, coméntame, ¿qué entiendes Buenos tú por días. comunicación? Bueno, la comunicación es para dirigirnos a una persona, ¿no? Para comunicarnos mediante, a veces, si no es el habla, es en señales o en señas, en, en eso.
Ya, muy bien. Muy bien, excelente. A ver, cada una de las ideas que ustedes me han brindado, cada uno de sus compañeros me parece que dices para comunicar o comunicarnos, ¿ya? Que me han brindado, sí, exacto. Nosotros usamos la comunicación para poder comunicarnos, ¿no? Hay que tener en cuenta ello. Y vamos a profundizar más ahora. Cuando nosotros nos hablan o nos comentan y nos dicen, ¿no? ¿Qué es la comunicación? Rápidamente nosotros podemos relacionar con aquello que sirve para nosotros comunicarnos, enlazar con otra persona, pero debemos de responder que la comunicación es un proceso. Ya es un proceso en el cual nosotros vamos a transmitir una información, ¿ya? De una entidad a otra. ¿Qué quiere decir ello? De una persona a otra, ¿ya? Normalmente el término que nosotros debemos emplear es aquel, la definición que debemos de dar es aquella, es el intercambio de pensamientos, sentimientos o cualquier otro tipo de información. ¿Qué quiere decir ello? Cuando nosotros nos comunicamos, no solamente vamos a comunicarnos manifestando una información, no sé, por ejemplo, una noticia, no necesariamente. ¿Ya? Cuando nosotros nos comunicamos, muchas veces usamos lo que son los pensamientos, las ideas y hasta los sentimientos. ¿Sí? Si, por ejemplo, a mí me pasó algo, ¿sí? Y me siento muy triste y quiero comentárselo a una persona, a otra persona, rápidamente voy a manifestar un sentimiento, puede ser de tristeza, de alegría, ¿cierto? Y eso es la comunicación, ¿sí? Y ya luego viene lo que son las formas en cómo nosotros nos estamos comunicando, ¿no? Cómo nosotros interactuamos con la otra persona, cómo hacemos llegar ese mensaje o esa información a la otra persona. Podemos hacer uso del habla, podemos hacer uso de la escritura o quizás también de cualquier otro tipo de señal, ¿no? Quizás con nuestro rostro nada más si estamos manifestando un mensaje, ¿sí? Entonces, de ahora en adelante, cuando se nos consulte y se nos diga qué es la comunicación, nosotros diremos que la comunicación es el proceso de intercambio de información, sí, pero no solamente de una sola forma, sino de un intercambio de información, ya sea de pensamientos, sentimientos, ideas. ¿Ya? Hasta aquí todo claro, chicas, chicos. Sí, Miss. Sí, Miss. Ahora, cuando nosotros nos vamos a comunicar, una vez que ya conozcamos es la definición concreta y exacta de la comunicación, al momento de comunicarnos, nosotros vamos a contar con 4 características, ¿ya? 4 características que todo hablante debe de tener. Una que es espontánea. ¿Por qué creen ustedes que diremos que la comunicación es espontánea? Es la que se produce sin planificación previa. Disculpa, Paul. Es la planificación, espere, es la que se produce sin una planificación previa. Exacto, muy bien, sí, tiene mucha razón. Cuando nosotros decimos que la comunicación es espontánea,
vamos a hacer referencia a que cuando nos vamos a comunicar, no vamos a incurrir al hecho de programar. Por ejemplo, si tú te encuentras con un familiar o con una amiga fuera de casa, en ese momento no te pones a querer, por ejemplo, el hecho de querer eh, planificar o creas tu mensaje ahí aparte. No sucede eso, sino que al momento, al mismo instante, la conversación fluye. ¿Sí? A eso se refiere. Por eso decimos que la comunicación es espontánea, ¿sí? Es sin planificación. Claro está que para ya impartir nuestras ideas, pasamos por un proceso, ¿no? Por un proceso de creación, pero ese proceso de creación sucede nada más en nuestra mente, ¿ya? Ahora, otra característica de la comunicación es de que va a utilizar modismos o dichos. ¿A qué llamamos modismos o dichos? Son propias de cada persona, propia de cada individuo. El que empleamos nosotros, ¿no? Muchas veces nosotros tenemos ciertas características que son propias de nuestra cultura, de nuestro ambiente. Entonces, esas características, esos modismos que nosotros empleamos, ya va a ser individualista, ¿no? Es propia de cada uno de nosotros. Y hay una acción corporal, dependiendo del tipo de información que nosotros vayamos a brindar, vamos a hacer una acción corporal con la otra persona o al momento de nosotros querer comunicarnos. A eso se refiere, ¿ya? Y utiliza nuevos significados, dependiendo, esto se refiere a, dependiendo a qué contexto nos vayamos a referir, ¿sí? A eso se refiere. Entonces, cuando nosotros nos vamos a comunicar, o la comunicación, tiene 4 características fundamentales, ¿no? Que son, una que es espontánea, que no es planificada, 2, que utiliza modismos o dichos, que es propia de cada individuo, y hay una acción corporal con nuevos significados, que cada palabra va a variar dependiendo la situación o el contexto en el cual nosotros nos vayamos a encontrar. Sí, a eso se refiere. Ahora, como así que tengamos, o así como tenemos características que son propias de la comunicación, vamos a tener también sus propósitos, que son también 4. Sí, son 4 los propósitos que va a tener toda acción comunicativa. Esto engloba a todo tipo de hablante. ¿Sí? A todo tipo de hablante. No se refiere a solamente uno, sino que cuando nosotros nos vayamos a comunicar con otra persona, nuestro objetivo deben de ser 4. Sea la información que sea, ese debe de ser, nuestro objetivo debe de ser 4. ¿Sí? No, si nosotros incurrimos en el hecho de no tener estos 4 objetivos, nuestra comunicación va a ser vaga, va a ser un tipo de comunicación que no va a llegar a su objetivo fundamental, que por ejemplo sea el hecho de informar, el hecho de dar a conocer quizás algo, no va a llegar a ese objetivo si es que nosotros no cumplimos con nuestros 4 propósitos. ¿Sí? Uno de ellos, de los propósitos de la comunicación, es uno, informar. Cuando nosotros nos vayamos a comunicar, nuestro propósito fundamental debe de ser informar, dar a conocer algo, ¿sí? Pero para poder informar, nuestra información debe de ser nueva, ¿sí? Porque si nuestra información no es nueva, va a perder ese interés de la otra persona, ¿sí? ¿Qué quiere decir ello? Por ejemplo,
si tú brindas una información que ya es conocida o que ya lo conoce la otra persona, la información que vayas a brindar va a ser inconcisa, no va a cumplir con su objetivo, porque ya la otra persona lo va a saber y no te va a tomar importancia. Por eso la información que nosotros vayamos a brindar siempre debe de ser nueva. El otro objetivo es que debe de entretener. No quiere decir que yo, sea la situación que sea, no quiere decir que yo vaya y cuente chistes netamente para que mi información no cumpla con este objetivo. No, sino que nuestra información o la información que vayamos a brindar debe de ser bastante entretenida con el hecho de que la información debe de ser llamativa e interesante. Sí, que para que cumpla con el tercer objetivo, que es la de persuadir, llamar la atención de mi otra persona, mejor conocido como de mi receptor o de la persona quien me está escuchando. ¿Sí? Ese es el propósito, de persuadir e entretener, pero entretener no en el hecho de que tenga que contar chistes para que cumpla con el objetivo, no, no es eso, sino de poder llamar la atención de mi interlocutor para que me pueda entender y comprender. Sí, y por último, que es actuar, ¿no? Que es lo que nosotros finalmente desarrollamos. Nos ponemos en un papel de otra persona, por ejemplo, no en el hecho que voy a contar la historia de otra persona, sino en el hecho de informar, por ejemplo, estoy actuando como un informante, ¿no? Que voy a manifestar una idea clara, una idea interesante, se podría decir. Entonces, todo acto comunicativo, debe de tener 4 propósitos, siempre claros. Uno de informar, entretener, persuadir y actuar. ¿Sí? Sí, entonces, hasta aquí, ¿alguna duda? No, mi. Muy bien. Entonces, hay que tener en cuenta, como les decía, estos 4 propósitos y 4 características de la comunicación cuando nosotros intentemos comunicarnos. ¿Sí? Eso, si no tenemos en cuenta ello o no ponemos en práctica estos 4 propósitos, no vamos a poder lograr dar una información que sea interesante, ni mucho menos que cumpla con los 4 objetivos, ¿no? Que son los 4 propósitos. Ahora, en base a ello, hay diferentes tipos de comunicación, pero estos tipos de comunicación van a depender de diversas características que nosotros mayormente ya lo hemos empleado, ya lo hemos usado, pero muchas veces no hemos llegado a concretar o manifestar el tipo de comunicación que nosotros estemos usando. Sí, yo sé que muchos de ustedes, quizás ya las que yo les voy a manifestar, ustedes ya lo han practicado o lo han desarrollado, pero no lo han conocido con un nombre en específico.
¿Sí? Tenemos el primer tipo de comunicación que quizás ya lo hayan escuchado, que es la comunicación lingüística o también llamada comunicación verbal. En el anterior grupo, ¿qué me pasó? Me pasó de que, es más, les expliqué así en la clase, y me preguntaban y me decían, profesora, pero usted nos ha hablado de comunicación lingüística nada más y no nos ha hablado de qué es una comunicación verbal. Ahora, aquí entro a explicar. La comunicación lingüística y la comunicación verbal son lo mismo. Cuando en una práctica, en un ejercicio o X persona les hable y les diga, deme un ejemplo de comunicación verbal, te está pidiendo un ejemplo de comunicación lingüística. Sí, ¿por qué? Porque es lo mismo, es su segundo nombre. Muchos de nosotros quizás tengamos unos 2 a 3 nombres, pero si, por ejemplo, yo me llamo, acá, a ver, Ana María. Ana María tiene 2 nombres, Ana y María. Por ejemplo, yo digo, voy y busco por donde ella vive, le digo, ¿conoces a María? Con su apellido, obviamente, ¿no? ¿Conoces a María Ramos? Y me dirán, sí, vive tal lugar. Pero si yo le digo, ¿conoces a Ana Ramos Betea? Me va a mencionar la misma ubicación, ¿cierto? Porque es la misma persona y lo mismo sucede con la comunicación lingüística o también llamada verbal. Ya son 2 nombres, así que no hay que incurrir en el hecho de la duda, ¿no? Que pueden ser distintos. No, yo sé que el primer nombre es un poco engorroso y muchas veces no se nos, no podemos recordarlo, pero mayormente en las prácticas o en los ejercicios que ustedes vayan a ver, les va a venir esto, ¿sí? La comunicación lingüística. ¿Qué llamamos la comunicación lingüística? Se presenta solamente de 2 formas. Cuando nosotros nos comunicamos de manera oral o de manera escrita, nada más. ¿Ya? A eso se refiere. Cuando yo, por ejemplo, ahorita o me estoy comunicando con ustedes según el código, ¿sí? Porque el código es aquella lengua que nosotros empleamos, ¿no? El idioma, mejor dicho. Por ejemplo, yo estoy haciendo uso del habla. Entonces, ¿qué tipo de comunicación estoy manifestando? Estoy manifestando una comunicación lingüística, ¿sí? Ahora, si yo te mando una carta, ¿sí? Si yo te estoy mandando una carta, estoy manifestando un tipo de comunicación lingüística también. ¿Por qué? Porque se está dando de manera escrita. Entonces, eso hay que tener en cuenta, ¿sí? La comunicación lingüística se presenta de 2 únicas formas, de manera oral y de manera escrita. Cuando tú estás haciendo uso, cuando tú estés haciendo uso del habla, estás manifestando el tipo de comunicación oral. Si tú estás haciendo uso de mensaje de textos, de cartas, ¿sí? O estás leyendo un libro, estás también manifestando una comunicación lingüística, pero del tipo oral. Por ejemplo, una conversación telefónica o la comunicación entre el autor de un libro y su lector, que también hay una comunicación lingüística. ¿Por qué? Porque el autor ya escribió la obra, yo lo leo, el autor se está comunicando conmigo de manera escrita.
Muy bien. ¿Con este tipo de comunicación alguna duda, chicos? ¿Alguna duda, alguna consulta o quedó claro? Miss, sobre la comunicación del verbo y la comunicación lingüística, ¿son entonces iguales? Sí, es lo mismo, pero es comunicación verbal, no es comunicación del verbo, ¿ya? Es comunicación verbal. Verbal y lingüística es lo mismo. Si yo, por ejemplo, te digo, Mónica, deme un ejemplo de comunicación verbal, te estoy pidiendo el tipo de comunicación lingüística. Es lo mismo, ¿ya? Ambas se presentan, como les decía, ¿no? Es como si fuese su segundo nombre. Gracias, Miss. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta? Muy bien. ¿Alguna otra consulta? Ninguna, Miss, está bien. Ya, muy bien. Bueno, entonces, el otro tipo de comunicación es lo contrario a la comunicación no lingüística. Recuerden que la comunicación lingüística se presenta de dos únicas formas, ya que es de manera verbal, de manera oral y escrita. Son las dos únicas formas. Si tú no estás usando la oralidad y mucho menos, mejor dicho, no estás usando el habla ni la escritura para poder comunicarte, no estás haciendo uso de comunicación lingüística y mucho menos de comunicación verbal, ¿sí? Pero si tú, por ejemplo, te estás comunicando por gestos, por mímicas, sonidos o colores, estás haciendo uso de la comunicación no lingüística o también llamada comunicación no verbal, ¿ya? Esto hay que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque la comunicación lingüística, o también llamada la comunicación no verbal, es cuando nosotros nos comunicamos a través de gestos, de señales, de banderines, de iconos, de colores y hasta de sonidos. Por ejemplo, ¿no? Tú cuando estás en un partido de fútbol, ¿qué pasa? O un X partido, por ejemplo, el de vóley también, ¿no? Vóley, básquet o cualquier otro deporte, siempre hay un árbitro, ¿cierto? Un árbitro que nos va a guiar, ¿no? Cuando se comete una falta, una infracción. Entonces, ¿qué hace el árbitro? Todo el tiempo se la pasa gritando o manifiesta un mensaje a través de colores también, o quizás de sonidos. ¿Han podido observar? Sí, Miss. Ya, ahí, por ejemplo, el árbitro se comunica por colores y sonidos también, ¿o no? Sí, Miss. Sí, ¿verdad? Entonces, ese tipo de comunicación, la no lingüística, es a través de colores. Por ejemplo, ¿no? El policía en la avenida. ¿Qué está sucediendo? El policía en la avenida no está gritando para todos los autos, ¿cierto? Porque no le van a escuchar. Entonces, ¿de qué hace uso? De su Del sonido. silbato. Del silbato. Está haciendo uso del silbato. Y de esa forma se comunica con los conductores para dar a conocer algo, ¿cierto? Para informar algo, para decir si se detiene o no, ¿cierto? Entonces, cuando ahí, por ejemplo, el policía no ha hecho uso del habla y mucho menos de la escritura. Entonces, ahí está usándose. Ahí se está empleando la comunicación no lingüística o Mm, la no verbal. mm. ¿Sí? O también, por ejemplo, lo que mayormente sucede con los conductores. ¿Sí? Al transcurso de la ruta que nosotros vayamos manejando, nosotros siempre vemos señales,
cierto, que nos indican, por ejemplo, que hay curvas cercanas, que hay un rompemuelle, que hay un grifo cerca, pero son imágenes nada más, mejor dicho, señales, que no está acompañado de letras. Entonces, esa es la comunicación no lingüística. Recuerden, la comunicación lingüística o también llamada verbal se presenta de dos únicas formas, que es de manera oral y escrita. La comunicación no lingüística o también llamada no verbal se presenta así ya de muchas formas, pero en el que no vas a usar ni siquiera el habla ni la escritura. Aquí solamente usas gestos, colores, sonidos, señales, banderines e iconos. ¿Sí? Sí, Miss. Ahora, luego tenemos por la relación entre emisor y receptor. En la imagen que yo les estoy mostrando, ¿qué es lo que observan? A un joven, Una ¿Ya? persona con el Joven. consigo rostro en la mismo. mano, Joven deportista. un joven deportista con el rostro en la mano. Con el rostro en la mano. ¿Y qué querrá decir ello? Que está hablando consigo mismo. Exacto, que se está comunicando consigo mismo. Con él Y ese mismo. tipo de comunicación, muchas veces nosotros nos ha pasado, ¿no? Que con nosotros mismos conversamos, o no les ha pasado nunca. Sí, Misa. Sí, a ese tipo de comunicación en la que nosotros con nosotros mismos nos comunicamos, se le conoce como la comunicación intrapersonal. ¿Ya? La comunicación intrapersonal, que se enfoca en el hecho cuando una persona realiza consigo mismo una conversación. Mayormente, este tipo de comunicación se manifiesta a través de monólogos o en forma de reflexión. ¿Sí? Cuando nosotros desarrollamos un monólogo, estamos conversando con nosotros mismos. No hay otra persona, no hay un receptor, se podría decir. ¿Sí? Entonces, ese tipo de comunicación que nosotros desarrollamos se le conoce como intrapersonal, interno. Y cuando nosotros tenemos a una persona que nos responda y ya se dé una comunicación entre varias personas, se le denomina comunicación interpersonal, ya externo, ¿no? Y se realiza entre dos o más personas, donde va a existir un emisor y un receptor. Mejor dicho, va a existir respuesta. Por ejemplo, el diálogo en una calle, la lectura de un periódico, la conversación con un grupo de amigos, ¿sí? Ese tipo de comunicación se le conoce como comunicación interpersonal. Y según el espacio, acá se va a referir mucho a si se comparte o no el mismo espacio. Si tanto tú, por ejemplo, estás en una conversación con una amiga, en un mismo ambiente, se le denomina comunicación directa o también llamada comunicación próxima. ¿Por qué? Porque ambas personas o las personas que están comunicándose comparten el mismo ambiente, el mismo canal, se podría decir. ¿Ya? Por ejemplo, una clase de literatura o una conversación entre esposos, ¿sí? Pero que compartan el mismo ambiente. Y lo contrario a ello, cuando tú no compartes el mismo ambiente, se le denomina comunicación a distancia o también llamada comunicación indirecta. ¿Qué quiere decir ello? Es cuando el emisor y receptor no se encuentran en un mismo ambiente. Por ejemplo, nosotros, ¿qué tipo de comunicación será según el espacio? ¿Directa o indirecta? Indirecta.
indirecta, ¿sí? Porque nosotros no estamos compartiendo un mismo ambiente. Ustedes, no sé, se pueden encontrar en su trabajo, en otro lugar, no sé, en la casa, en la cocina, yo estoy en Huaraz, ustedes se encuentran, no sé, en Arequipa, en Loreto, en Iquitos, de diferentes lugares, se conectan cada uno de ustedes. Entonces, ¿qué tipo de comunicación estamos haciendo? Una comunicación indirecta, una comunicación a distancia. Por eso también se conoce el mensaje del colegio, es una educación a distancia, porque podemos dar educación a diferentes personas que se ubican o que se encuentran en diferentes lugares. ¿Sí? Y según la dirección del mensaje, es como el mensaje nos llega. Ya tenemos la unidireccional, cuando el emisor va a enviar el mensaje al receptor, pero este último no le va a responder. ¿Qué quiere decir ello? Que mi receptor, o mejor dicho, claro, mi receptor es pasivo. ¿Ya? Aquí vamos a mencionar que nuestro receptor es pasivo y no va a respondernos. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, cuando yo leo un periódico, el periódico ya lo han escrito, ya lo han hecho, ¿cierto? Hay muchos editores en un periódico, pero yo, por ejemplo, manifestaron ahí en el periódico una postura referente a la gobernación o al gobierno de Dina Boluarte, pero es la posición de ese escritor o de ese redactor de esa parte, ¿no? Pero si yo quiero refutarle algunas ideas que él ha manifestado dentro de esa parte, ¿lo podré hacer? ¿Podré obtener respuesta? No, no se podría. No se podría, porque eso lo ha escrito una persona X que no está a mi alcance, ¿cierto? Porque yo no voy a agarrar y voy a llamar a esa persona. ¿Ya? Entonces, por eso decimos que es unidireccional, ¿ya? Cuando el emisor va a enviar el mensaje, pero mi receptor no me lo va a responder, no voy a poder compartir ideas. Y lo contrario a ello, sí, es una comunicación bidireccional, cuando tanto todos los interlocutores, o mejor dicho, el emisor y el receptor, pueden intercambiar ideas. ¿Ya? Ahí sí vamos a tener o lo vamos a denominar bidireccional. Uni de una sola y bi de dos. ¿Ya? Que vamos a obtener respuesta. Ahora, según el tipo de emisor también tenemos, ¿no? ¿Cómo es que el mensaje es enviado? Ahora, tenemos el de difusión. Es cuando el emisor va a ser siempre una persona, quien es una sola persona quien envía el mensaje. Ahí se le denomina, pero a un grupo grande de personas, ¿no? Se le manifiesta, se le menciona como una comunicación de difusión, por ejemplo, un seminario, una charla, por ejemplo, ¿sí? En la que solamente hay una sola persona que imparte la información. ¿Sí? Y cuando se va a dar de diferentes formas o varios van a ser los emisores, se le conoce, denomina de medios o masas. ¿Ya? Es cuando ya una organización, un organismo, una institución ya más compleja se va a comunicar con un receptor constituido, mejor dicho, que sea un inmenso grupo. Por ejemplo, el de difusión solamente va a llegar a un escaso grupo de personas, ¿sí? A un grupo seleccionado, se podría decir. En cambio, el de medios o masas sí va a llegar a un grupo mucho más enorme, ¿no? Por ejemplo, si el mensaje está siendo impartido por el televisor o por un programa de televisión, por ejemplo, el mensaje no solamente va a llegar para mí, va a llegar para las distintas personas de todo el mundo, ¿cierto? Entonces a ese tipo de comunicación se le denomina comunicación de medios o masas. Hasta aquí, chicos, ¿alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Algo que no haya quedado claro?
No, profesora. Bueno, todo claro. Muy bien. Ahora, para poder practicar y poner en práctica lo que acabamos de desarrollar, ¿sí? Vamos a realizar un ejemplo por cada tipo de comunicación que hayamos visto. Sí, ahorita rapidito nada más. Por ejemplo, un ejemplo de comunicación lingüística, tú me puedes decir, profesora, ahorita la clase es una comunicación lingüística. Por ejemplo, cuando yo estoy manejando por la calle, y veo una señal, es una comunicación no lingüística, o cuando estoy jugando un partido de fútbol, el árbitro muestra la tarjeta roja, ya es una comunicación no lingüística. Por ejemplo, asistí a un seminario, una charla informativa sobre, no sé, un X asunto y solamente era dirigido para nosotros los estudiantes, entonces un mensaje o un tipo de comunicación de difusión. Cuando yo veo el programa de televisión y ya muchas personas lo ven, un mensaje, una comunicación de medios o masas. Por ejemplo, cuando yo me pongo a reflexionar sobre mi actuar en el día, es una comunicación intrapersonal. Cuando yo me comunico con otras personas, es interpersonal y así. Es bastante práctico, bastante fácil que ustedes lo pueden desarrollar. Para ello yo creo que es suficiente 5 minutos para que lo puedan desarrollar y yo cada uno voy a ir llamando para que me pueda manifestar su tipo o su ejemplo, mejor dicho. Ya los que puedan. No les pido de todos, pero la mayoría al menos me estoy refiriendo a que todos me lo van a manifestar, pero no, si no logran, a lo mucho harán 3 o 4 tipos de comunicación de las que hemos visto, no hay ningún problema, pero todos me lo van a manifestar y de esa manera registro su asistencia, ¿sí? Mónica, ¿levantaste la mano? Profesora, disculpe, ¿me podría dictar los signos de comunicación para poder hacerlo, profesora, por favor? Yo voy a ir pasando acá en lo que estoy compartiendo la pantalla y lo van a poder observar, ¿sí? Ya, profesora, gracias. Misita, disculpe, ¿qué vamos a mandar? Como está un poquito ocupado, me distraí en ese momento. Disculpa, no te escuché. Misita, ¿qué vamos a responder o qué vamos a enviar? A ver, Escuchar me van a solamente que vamos desarrollar a... un ejemplo. Me van a realizar un ejemplo por cada tipo de comunicación que hayamos trabajado. Ahorita les pido solamente a lo mucho 4 a 3 nada más, ya que el tiempo se nos va a agotar, ¿sí? Así que de todos no creo que lo lleguen a concretar, pero de los que mayormente me han comprendido pueden realizar un ejemplo y yo voy a llamar y cada uno me va a brindar su ejemplo. Mm,
Ya, creo que es suficiente tiempo, ¿verdad? ¿Vos? Chicos, a ver, Mónica. Presente, Miss. Mónica, a ver tus ejemplos, por favor. La comunicación interpersonal es aquella que intercambia palabras entre dos a más personas. Ya, ¿cuál es tu ejemplo? Mónica. Una llamada telefónica, una conversación entre amigos o en una reunión también, Miss. Ya. Ahí, en esos dos ejemplos, ¿qué tipo de comunicación estarías desarrollando? ¿Solamente eso? ¿O qué otro tipo de comunicación estás desarrollando ahí? En ese ejemplo nada más. En interpersonal, Ajá, en los ejemplos que me has dado, ¿qué otro tipo de comunicación también se está usando? Aparte de la interpersonal, ¿no? que estamos hablando con muchas personas, Miss. Ya, pero ¿qué otro tipo de comunicación estás haciendo? Pues, ¿qué estás usando para comunicarte? El habla, ¿cierto? Se habla información, Ya, el habla. Si estás haciendo uso del habla, qué tipo de comunicación estás usando? por medio lingüística también, Miss, por teléfono, Lingüística. señales. Ujú, muy bien, muy bien, excelente. Ahora, a ver, Ana María. Mm, Ana María, a ver tu ejemplo. La comunicación espontánea. Ya, la comunicación Es, espontánea. es una comunicación sin planificar. Por ejemplo, podemos ir a un sitio y nos dice la persona, ¿no? Nos empieza, o sea, nosotros le empezamos a hablar sobre lo que sale de nuestros pensamientos, mejor. Ujú, muy bien. Sí, Ana María, pero el ejemplo era en base a los tipos de comunicación, no a las características. ¿Ya? A ver, Ah, a ver, no me han podido diferenciar para la siguiente clase. Vamos a seguir con sí, pues esos entonces, ejemplos, ya que ustedes puedan tener más claro la diferencia, ¿no? Los tipos de comunicación hemos visto varios, cada uno va a ser dependiendo del código, según el emisor, según el espacio,
Como han podido ver, Tipos de compañera Mónica, comunicación. El receptor, mi. como han visto con su compañera Mónica, de un solo ejemplo yo puedo sacar hasta 2 a 3 tipos de comunicación, ¿no? Por ejemplo, ahorita yo estoy haciendo uso del habla, estoy haciendo un tipo de comunicación lingüística, también es una comunicación indirecta. ¿Por qué? Porque estoy manifestando, estoy brindándoles información de un lugar X en la que ustedes no estamos compartiendo un mismo ambiente, ¿sí? Entonces, ese vamos a profundizar más la siguiente clase para que no haya dudas, ¿sí? Muy bien, chicas, aquí nos vamos a quedar el día de hoy y nos vemos la siguiente clase. Cuídense mucho. En la siguiente Igual clase para les usted, presentamos Miss, buen día. los tipos de comunicación, Miss. Sí, solamente ya de manera rápida les voy a manifestar y para los que no han salido o no les he llamado todavía para lo de los ejemplos, por favor, para la siguiente clase sí manifestar sus ejemplos. Les voy a pedir 2 a 3 ejemplos o un solo ejemplo y ustedes me dicen qué tipo de comunicación está manifestándose en un solo ejemplo, ¿sí? Ya, Miss, Y gracias. pasamos al siguiente tema. Muy bien, aquí nos quedamos. Cuídense mucho, buen día.